Escuchando a Queso Magro, ya recibimos a Diego Martini con Desde Adentro. Diego, ¿cómo andamos? Buen día, compañeros, ¿cómo andan? ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, estamos justamente acá en el Liceo IABA, acá sobre José Enrique Rodó. Y justamente hoy se cumple un año de episodios que todos recordamos, tras lo que fue, obviamente, un sumario con separación de cargo al director, la intervención del liceo, la intervención del salón gremial, bueno, lo que fueron las manifestaciones de estudiantes y docentes y de padres y madres para reivindicar varias situaciones que se vivían ahí. Y hoy, a un año de esa situación, todavía se está en incumplimiento con varias de estos reclamos, y para hablar de eso es que ya estamos en contacto con Lautaro Gutiérrez, que es hoy el único vocero del día. Lautaro, buen día y gracias por recibirnos acá en la puerta. Bueno, ¿cómo calificás la situación hoy a un año de todo lo que ha pasado? Bueno, actualmente el conflicto que inició, como vos decías, en realidad el conflicto inicia en febrero, cuando las autoridades manifiestan su intención de quitarnos nuestro salón gremial. Finalmente en abril, el 12 de abril exactamente del año pasado, hoy se cumple un año, es el punto de inflexión que mencionabas, cuando se separa Diego, nuestro... Sí, dígame. Diego, ¿te animás a arrimarle un poquito más el micrófono o ponerle tu micrófono? Ahí está. Le sumo mi micrófono. Bien, se cumple exactamente un año desde que se separara Leonardo Ruiz Díaz, que era nuestro director, y fue un golpe muy injusto y muy doloroso para toda la comunidad educativa. Leonardo era un director que entendía a los estudiantes, entendía a los docentes, y sobre todo, compartiéramos o no los puntos de vista, se podía dialogar, se podía escuchar y había un intercambio respetuoso. Bueno, se nos quita este director por haber defendido el espacio del salón gremial, que las autoridades, como digo, desde febrero del 2023, que manifestaban su intención de quitárnoslo. Finalmente, en mitad de año es que se nos quita, y actualmente seguimos sin un salón gremial. Ese es uno de nuestros principales reclamos, sin un espacio en el que nos podamos organizar fijamente como teníamos antes. Recordemos que la excusa que utilizaban para intentar quitarnos el gremial, que finalmente prosperó esa acción, fue que iba a construirse una rampa que no se construyó. A día de hoy no hay una rampa construida, estamos entrando por esa puerta que fue abierta porque la de Rodó está cerrada, y actualmente hay escaleras. La accesibilidad por esa puerta no se dio, como decían las autoridades, y eso ya lo veníamos advirtiendo nosotros desde mucho antes, porque sabíamos que ahí era inviable una rampa. Las autoridades también lo sabían, tenían un informe de un técnico prevencionista del 13 de marzo y seguían con el discurso de que iban a construir una rampa. Como bien digo, las mentiras de las autoridades quedan expuestas, y a día de hoy hubo recortes del año pasado a de un 43% de los grupos. Luego de que se separara a Leonardo de su cargo, se abrió una investigación a 10 docentes, que entendemos que es una forma de persecución gremial, persecución como la que sufrió Leonardo por entender los intereses de los estudiantes, defender nuestros derechos, y fue por eso que lo separaron. También se quita la experiencia de sordos, otro ataque a nuestra comunidad, experiencia que funcionaba desde hace más de 2 décadas. Y bueno, un montón de otras problemáticas que siguen sin resolverse, como son la superpoblación de grupos, la falta de equipos multidisciplinarios, la falta de horas de idioma español para los compañeros sordos, que si bien ahora no hay grupos de sordos en este centro, fueron mandados algunos a liceos extradad, que nos parece inconcebible que gurises de 15 años tengan que estar con personas que están cursando otros cursos con otras realidades distintas, con otras problemáticas, y en vez de incluirlos se los excluye aún más. La falta de equipos multidisciplinarios, como decía, la falta de presupuesto. Nosotros reclamamos el 6+1 para la educación y un 1% para la UDELAR, para la ciencia. Y otro montón de problemáticas. Bueno, mencioné el salón gremial. Lautaro, ¿qué pasó, por ejemplo, con el famoso ascensor? Bueno, el ascensor, tras muchísimos reclamos de parte de la comunidad educativa, incluyéndonos a nosotros, los estudiantes, por supuesto, y también a los docentes, también a la PAL, a los funcionarios de todo el liceo, insistíamos en que la accesibilidad no se solucionaba con una rampa inviable por Acevedo, que obviamente no existe, sino que era arreglando el ascensor. Finalmente, tras años creo que llevaba 5 años sin arreglarse, finalmente, a las cansadas y tras mucha lucha,
las autoridades nos hicieron caso y solucionaron ese tema. Actualmente el ascensor funciona, si se pide la llave en la dirección se puede utilizar, pero como decimos, la mentira de la rampa quedó expuesta porque nunca se realizó. Y aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad, ¿cómo ingresan? Bueno, pueden ingresar, como decíamos nosotros, por Acevedo. Hay una puerta más pequeña que también se abre con llave, no está abierta todo el tiempo, pero se puede abrir en casos especiales. Y ese ascensor sí conecta las 3 plantas, subsuelo, planta baja y el primer piso, donde están los laboratorios y también la biblioteca, que no estaría conectado con la rampa que planteaban las autoridades y que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Y otras problemáticas que también tenemos, por ejemplo, una gravísima que no se da solo en nuestro liceo, sino en todo el país, es la transformación educativa, que fue impulsada por las autoridades actuales, por Robert Silva, que ya no es más autoridad de la ANEP, sino que se fue a hacer campaña electoral, pero es una transformación gravísima porque plantea el eje central de la educación en las competencias. Si bien nosotros no atacamos las competencias como una cualidad más de la educación, no puede ser el eje central porque nos está haciendo gente competente para salir al mercado laboral, gente que puede hacer y no gente que sabe principalmente. Se sacan los saberes disciplinares como el eje central de la educación, el pensamiento crítico, la formación de ciudadanos críticos. Entendemos que es el eje central de la educación y no formarnos en ser competentes para determinados rubros, determinadas áreas laborales, para poder salir al mercado de una forma óptima. La propia Aristimuño, una de las autoridades de la educación que participó en la creación de esta reforma, decía que ellos se comunicaban con las empresas, que atendían los intereses de las empresas, y que las empresas les decían que no les formaran mucho en los saberes disciplinares, que ellos ya les iban a enseñar lo que tenían que hacer después. Y es una forma de ver a la educación sumamente mercantilista, y que la lleva hacia el lado de vos te estás educando para trabajar después y no por el mero hecho de conocer y de saber. Claro. Lautaro, hoy los docentes también van a reunirse a eso de la UNA para plantear diversas situaciones que, sobre todo como decíamos ahora, se cumple un año, que para eso se vienen incumpliendo, todo esto que manejaba vos, bueno, la separación del director, la persecución a algunos docentes. Exactamente, hoy, que con motivo del aniversario de la separación de Leonardo, que cabe aclarar que después que terminó el sumario, antes de que terminara el año anterior, y no habiendo acá dirección, ya que el liceo fue intervenido, él tampoco fue reintegrado a su cargo, lo que nos parece rarísimo, porque estando vacante su cargo, él tampoco fue reintegrado. Como decías, hoy a la 1 va a haber un acto rememorando este lamentable hecho y también honrando toda la lucha que hubo en todo este conflicto de parte de toda la comunidad. Nosotros los estudiantes vamos a estar acompañando ahora a la 1 acá en los alrededores del IABA a los docentes, a nuestros docentes, que cabe destacar que les mandamos siempre un fraternal abrazo porque han estado en todo este conflicto y siempre luchando solidariamente con nosotros, avanzando juntos. Y nos parece importantísimo aclarar eso. Leonardo, que es colega de ellos, fue defendido por ellos. Tuvimos la instancia del abrazo al IABA el año pasado, que fue también denunciando esta separación del cargo a nuestro director por defender los intereses de los estudiantes. Así que sí, vamos a estar a las 1 hora, ahora en un rato, acompañando a nuestros docentes. Ahí también vamos a tener oratoria, vamos a decir algunas palabras y eso. Nuevamente saludamos a ellos y a toda la comunidad educativa, porque no solo somos los estudiantes, sino que son padres, funcionarios y obviamente los docentes. Viéndolo así en distancia, ¿fue demasiado el foco que se le puso al IABA por parte de autoridades, del Ministerio del Interior en su momento, cuando quizás eran situaciones que se podían arreglar mediante un diálogo? Sin ninguna duda, es decir, en el IABA hubo un ensañamiento particular, porque el gremio estudiantil y los docentes siempre hemos resistido, siempre ha sido un bastión de la resistencia, de la organización. El gremio estudiantil del IABA es un gremio que viene organizado hace muchísimos años, lo mismo con... No estoy diciendo que sea el único liceo que sea así, ni muchísimo menos. Saludamos también a todos los otros gremios que siempre coordinamos juntos y les acompañan.
pero hubo un enseñamiento particular con el IABA, y como bien vos decías, nosotros siempre intentamos dialogar con las autoridades, intentar terminar los conflictos, pero hay que decir que este conflicto no es un conflicto natural, sino que fue instalado, fue un conflicto creado. Intentar quitarnos el salón gremial y finalmente quitárnoslo, separarnos a nuestro director, recortar los grupos, son todas decisiones que se toman con el motivo de atacar a la comunidad educativa. Todo esto va en desmedro de la comunidad y de los intereses de la comunidad educativa, y son conflictos que, como decimos, son instalados, nos crean nuevos conflictos que no nos permiten avanzar hacia otras cosas que también son importantes. Así que sí, las autoridades se han negado a escuchar en general nuestras peticiones, nuestras demandas, nuestras y de toda la comunidad, claro está. Los docentes también han sido muy menospreciados e incluso peor, perseguidos, como dijimos, la investigación que hubo a los docentes y otras muchas instancias, las interventoras que había el año pasado tras la separación de Leonardo, es decir, que fue la mayoría del año pasado, no nos escuchaban, perseguían, no había una intención del diálogo clara. Lo mismo que pasa con las autoridades de más arriba, nos sucedía con Jennifer Cherro, directora de la Dirección General de Educación Secundaria, que ahora no es más consejo, ahora es una dirección unipersonal. Y nos pasa con el CODICENT también, que las autoridades no se prestan a escuchar. Nosotros incluso pedimos reuniones con CODICENT, no se nos dio la instancia. Es decir, que hay una disposición clara de un autoritarismo que no tendría que ser propio en la educación. Este autoritarismo también se refleja, por ejemplo, en el argumento que utilizan para separar a Leonardo. Se dice en un documento que Leonardo realizó una insubordinación. Se lo separa por insubordinación. Nosotros entendemos que la educación no tendría que estar regida por subordinaciones, sino por un espacio de respeto mutuo, de escuchar, de pensamiento crítico, de libertad de expresión. Perfecto, se puede discrepar, pero también escuchar lo que dice el otro sea un docente, un estudiante, la dirección, quien sea, y no imponer verticalmente, como ya venimos diciendo, es una forma de pensar la educación muy militarizada. Las autoridades de la educación tienen una cabeza militarizada, una estructura que no corresponde a lo que tendría que ser un desarrollo de un espacio que se supone didáctico y pedagógico para desarrollarnos como personas y no para acatar órdenes de superiores hacia los inferiores. Clarísimo. Leonardo, ¿dónde se está reuniendo ahora como gremio al no tener el salón? Leonardo, te dije Lautaro, corregime. Leonardo es el docente, claro. Exacto. Lautaro. Actualmente nos reunimos en los espacios que podemos. Obviamente, los salones de clase en algunos momentos están libres y en algunos no. Entonces siempre es una complicación encontrar un lugar donde reunirnos. Entonces tampoco contamos con ese espacio físico fijo, que era lo que teníamos. Nosotros actualmente estamos, como dije, siempre mediante el diálogo y la negociación, con ahora nuestra dirección, que sí tomó a partir del comienzo del año lectivo actual, en 2024, una dirección que pareciera ser más abierta al diálogo. Entonces estamos intentando negociar sobre este salón, este espacio de organización, que, como decimos, antes era un espacio para todos los estudiantes, si se quieren organizar, si quieren ir a una hora libre, si quieren tocar la guitarra, la limpieza, nos encargábamos nosotros mismos de la limpieza de ese salón. Entonces era un espacio para todos los estudiantes, abierto, un salón hecho, digamos, por y para el estudiantado, y que se nos quita de un momento para otro, que estaba incluso, cabe destacar, desde el 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles del 2009, hace más de 14 años, que se inauguró y se nos quitó el año pasado. Y este pasillo, que fue transformado en el Salón Estudiantil del 2009, es un lugar cargado de peso histórico y simbólico, de identidad, porque por esa puerta, en la época dictatorial, en la época del 70, del 80, se llevaban a las personas detenidas, que muchos después fueron desaparecidos también, integrantes del gremio, docentes también del IABA, porque era la entrada principal, como pasó a ser a partir del 2024 nuevamente, que se cerró Rodó
y así cerrada Rodó estaba también. Entonces es un pasillo, un área, un espacio lleno de símbolo de peso histórico. Entonces, en 2009 se decidió cerrarlo y como en un acto de honrar la lucha de todas aquellas personas, se nos da como un salón estudiantil, un espacio estudiantil en una fecha cargada también de peso histórico, como es el 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, y que se nos quite de esta forma tan injusta, desmedida, abrupta, sin una alternativa, sin una explicación real, porque las excusas ya quedaron desmontadas, nos parece aberrante y autoritario, que es el modus operandi de las autoridades de la educación actuales en general. Bien, compañero, no sé si quieren preguntar algo desde ahí. Sí, Diego, algo que no nos quedó claro es el tema del directorio. ¿Ahora sigue acéfalo o hay alguna persona ocupando el cargo? ¿Llegaste a escuchar, Lautaro? Sí. Sí, actualmente Sí. Lo que pasó el año pasado fue, en abril se nos separó a nuestro director. Sí. Los docentes, entendiendo que era una separación injusta, en un acto de rebeldía y de lucha, intentando que volviera Leonardo también, reclamándolo, ninguno tomó el cargo y se puso Jennifer Cherro, la directora general de Educación Secundaria, inventó una figura que llamaba equipo pedagógico asesor, Sí. que estaba constituido por 2 inspectoras, puestas a dedo, claro está, 2 inspectoras, que nosotros llamábamos interventoras porque entendíamos que el liceo estaba intervenido y no la estaban rigiendo las autoridades que eran legítimamente las que debían dirigirlo. Entonces estas 2 interventoras, como dije, eran autoritarias, en general déspotas, y no estaban abiertas al diálogo. Y actualmente, bueno, cuando terminó el sumario de Leonardo, tampoco se le reintegró y no entendemos por qué, porque ese cargo no estaba legítimamente ocupado, estaba ocupado por este equipo pedagógico asesor. Se lo mandó a otra oficina, también de secundaria, y no pudo reintegrarse en el cargo que le correspondía y al que se lo había separado injustamente. 6 meses habían pasado del inicio del sumario hasta que terminó, porque es lo que dura el sumario, y tampoco se le reintegró. Cuando termina el año 2024, sí se realiza una nueva elección de la dirección, y actualmente sí hay un equipo de dirección y de subdirección que eligió legítimamente y que sí está dirigiendo la institución. ¿Cómo se llevan con ellos? Bueno, no podemos hacer aproximaciones, no podemos precipitarnos, ¿no? Pero en general parecieran estar mucho más abiertas al diálogo que seguro que las interventoras anteriores, pero bueno, es cuestión de ver, y nosotros vamos a estar, como estábamos siempre, abiertos al diálogo, abiertos a la negociación, sea con las autoridades de nuestro liceo, sea con las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria, o sea con las autoridades del CODICEN, o con quien tengamos que hablar, pero siempre va a ser mediante el diálogo y la negociación, y esperamos que nuestro equipo de dirección actual también lo vea por ese lado y podamos construir un espacio educativo mejor. ¿Algo más, compañeros? Más gracias. Bien, recordar entonces que hoy a las 13 horas es que va a estar convocada esta conferencia de prensa, digamos, donde docentes que van a estar acompañados también por alumnos van a leer una proclama a un año de lo que fue esta separación de Leonardo como director del liceo. Diego, algo rapidito. ¿Se han comunicado con los estudiantes con problemas de audición, con los gurises sordos que fueron sacados de allí del IABA y que fueron trasladados a otro liceo con estudiantes adultos? ¿Llegaste a escuchar si se comunicaron con los estudiantes? Bueno, en realidad hemos intentado, y lo que pasa es que es muy complicado. No estamos escuchando muy bien, Diego. A ver ahora. No, a ver si podemos acercar un poquito. Ahí sí. Bien, como digo, están en liceos. Aparte también, en general hay una negligencia por parte de las autoridades, no solo la mala intención y autoritarismo, sino también la negligencia de hacer las cosas mal. La transformación la hicieron mal, el inicio de clase fue caótico porque las designaciones, las elecciones de hora, todos los tiempos estuvieron mal. Ya esto, objetivamente se podía ver que había clases sin profesores cuando ya habían iniciado los cursos. Es decir, más allá de las diferencias filosóficas, las cosas se están haciendo mal, negligentemente. Lo mismo pasó con los sordos, porque si bien no se abrieron grupos de sordos,
Ya desde el año pasado las interventoras habían mostrado un destrato hacia estos compañeros. Ellos incluso habían llegado a organizarse muy heroicamente, digamos, con valentía. Y finalmente se los había incluso amenazado con que se los iba a quitar del liceo. Finalmente se quitan estos grupos y algunos compañeros sordos lograron entrar al IABA a partir de la insistencia y los reclamos. Y esto es fruto todo de la negligencia con la que se manejan las autoridades, porque es decir, no hay grupos oficiales de sordos abiertos, sin embargo tenemos grupos con compañeros sordos y otros grupos sí están en liceos extra-edad, e incluso no solo del IABA, que es bachillerato, incluso aún más grave, de liceos de ciclo básico como el Liceo 32, que tenía la misma experiencia para compañeros sordos, se los pasa a liceos extra-edad. Estamos hablando de gurises de 12, 13 años que salen de la escuela, que ya lamentablemente la mayoría tienen dificultades con la comunicación, con la inclusión en la sociedad en general, y estamos diciendo que a estos gurises los estamos llevando a liceos extra-edad, que con otras realidades diferentes, con otras problemáticas, con personas adultas, compañeros chicos que ya tienen problemas de inclusión, los estamos excluyendo aún más. Hemos intentado comunicarlo, no hemos tenido una comunicación real, es verdad, pero bueno, también, como decimos, tenemos compañeros sordos en nuestra institución, entonces también queremos entender qué es lo que está pasando, qué son las cosas que hace secundaria, que en general no se entienden mucho, porque como ellos se manejan negligentemente. No abren grupos de sordos, pero hay personas sordas tras la insistencia. Entonces se manejan un poco por donde sopla el viento y no hacen las cosas claras y con un motivo pedagógico real. Gracias, Lautaro. No, gracias a ustedes. Bueno, compañeros. Agradecer más que nada estos minutos a Lautaro. Y bueno, Diego, vos nos vemos el lunes. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.